El 2025 de River podemos decir que prácticamente ya está sentenciado. Solamente le queda por delante la competencia del clausura. Veremos cuál es su suerte en esta competencia. Pero tenemos que hablar de los más de 30 jugadores que cuenta hoy en día River en su plantel para entender más o menos cómo podríamos llegar a confeccionar la plantilla 2026 en torno a los jugadores que se pueden ir, los jugadores que podrían llegar a quedarse a ganarse un puesto y sobre todo que creo yo que aquí creo que está lo más importante de esta nómina, son los jugadores jóvenes que pueden llegar a surgir y empiecen a tomar quizás un poquito más de protagonismo. Vamos a marcar primeramente los jugadores que a priori se estarían yendo de River porque están finalizando su vínculo. Obviamente que tenemos que hablar de Enzo Nicolás Pérez, jugador de 39 años, jugador que termina su vínculo a finales de este año 2025. Prácticamente no ha tenido un rendimiento sólido a lo largo de su última estancia en River Plate, un jugador que ha sido cuestionado muchas veces por su estado futbolístico, muy lejano quizás a su mejor nivel, por lo cual creo que está a las claras que prácticamente está sentenciado su futuro en torno a su continuidad en River, prácticamente que no hay chances de que siga formando parte de la institución, y es una pena porque verdaderamente creo que merecía un final mucho mejor del que va a tener, pero más allá de eso me parece que es un jugador que en algún momento se ganará su lugar en la bandera, ha sido un jugador emblemático para la historia de River Plate, y más allá de cómo termine la historia, hay que hablar del contexto de toda su carrera en River Plate y de su carrera en general, porque ha tenido una gran carrera, y me parece que Enzo Nicolás Pérez ha sido un gran mediocampista central, y más allá de que esté por cumplir 40 años y que no lo vayamos a ver nuevamente en una cancha de fútbol, o quizás sí en un equipo quizás de muchísima menos relieve, honestamente es una pena que se marche de River de esta manera. Hay otros casos similares a los de Enzo Nicolás Pérez. Podemos hablar del caso de Milton Casco, un jugador de 37 años que seguramente tampoco continúe con River. En los mismos casos de estos dos jugadores tenemos que incluir a Nacho Fernández, a Gonzalo El Piti Martínez, que tiene 32 años y todavía podríamos decir que tiene el resto como para poder seguir compitiendo, pero lamentablemente lesiones y rendimientos bajos desde su llegada a River en su segunda etapa no han acompañado quizás un buen rendimiento en general, por lo que quiero creer no está sentenciada su continuidad, pero quiero creer que casi con seguridad River no va a tenerlo en cuenta para el año 2026. Nacho Fernández, con partidos buenos, partidos malos, ha demostrado siempre estar presente en los partidos más difíciles, en los partidos en los cuales pudo formar parte. Me parece que ha sido una labor de 5 puntos en el año 2025, con grandes partidos digamos, en diferentes circunstancias, partidos quizás de 5 puntos y partidos deficitarios, pero me parece que Nacho fue de estos jugadores que se pueden llegar a ir, el jugador que mejor respondió. Es un jugador de 35 años, posiblemente no formalice su renovación de contrato, pero me parece que más allá de lo que termine sucediendo con su futuro, me parece que se ha retirado, si se quiere, con esta institución con un nivel medianamente aceptable. Podemos hablar de los jugadores que están a préstamo y que tendrán diferentes suertes. Estamos hablando del caso de Federico Gattoni, que es casi un hecho de que no va a formar parte más de River Plate. Estuvo durante 1 año y medio, si se quiere, jugando prácticamente poco y nada con la camiseta de River Plate. Ha tenido quizás algunas que otras presentaciones en las cuales pudo haber mostrado algún destello de lo que había mostrado en San Lorenzo, pero honestamente no ha cambiado en absoluto, no ha sido un jugador sólido, no ha sido un jugador confiable, y me parece que está a las claras que perdió el puesto por su mal rendimiento más que por un favoritismo hacia otro jugador. Otro jugador que está a préstamo, pero seguramente se accione el tema de su cláusula de compra, del porcentaje correspondiente al convenio, es Giuliano Galopo, un jugador que estaba a préstamo en River Plate. Creo que cumplió el objetivo de haber jugado más del 50% de sus partidos, lo cual hace de que se active una cláusula que tiene que pagar River 3,5 millones para quedarse, no sé si con el 50% del pase, razón que creo que está a las claras que River adquiriría un jugador que le puede dar muchísimas soluciones en torno a la polivalencia que tiene, a su llegada al gol. Me parece que está falto, está en el debe en algunas cuestiones, me parece que falta algo más como para que se termine de consagrar. Jugadores que tienen un contrato todavía amplio por cumplir, pero seguramente de encontrar una buena oferta se van a ir, y tenemos que hablar primeramente de Facundo Colidio, jugador de 25 años, jugador que ya viene jugando varias temporadas en el club y que lo venía haciendo medianamente bien hasta el 2025, donde creo yo que se empezó a ver una merma total desde lo futbolístico, en el cual no ha podido lograr consolidarse o establecerse dentro del once titular durante varios partidos, y se le notó falta de confianza. Honestamente se siente más fuera que adentro del equipo,
y creo que desde lo mental creo que se siente por fuera ya de la institución, más allá de que la institución sigue confiando en sus servicios. Facundo Colidio, de encontrar una oferta que le satisfaga tanto a él como al club, seguramente abandone a River Plate. Otro jugador que también podría tener la misma suerte que él es Paulo Díaz. Paulo Díaz ya hace 2 mercados de pases, viene amagando con que se quede, con que se va, ha tenido una mejora salarial sustancial a la que tenía previamente. Se ha convertido en un caudillo en el vestuario, se ha convertido en un jugador importante también en algún momento, pero lamentablemente los rendimientos constantes con equivocaciones, muchas veces con displicencia, hicieron de que fuera perdiendo credibilidad dentro de la generalidad del hincha de River, y automáticamente creo yo que la mala irrupción sólida que ha tenido Lautaro Rivero lo ha excluido por completo del protagonismo. Obviamente que entiendo que tiene 29 años, va a cumplir 30 el año que viene, y seguramente quiera dar un salto desde lo económico que le permita poder cerrar medianamente bien económicamente su carrera, así que veremos si, como todos los años, le surge alguna propuesta del exterior como para poder emigrar, pero teniendo también en consideración de que tiene un problema crónico en una de sus rodillas, veremos si también el futuro de Paulo Díaz se encuentra fuera de River o si se queda a pelearla, podemos decir, dentro del año 2026. Otros jugadores que tenemos que mencionar dentro de los jugadores que pueden llegar a tener una oferta de irse, tenemos que hablar de Sebastián Boselli. Sebastián Boselli, para sorpresa de muchos, tiene solamente 21 años. Es un jugador uruguayo que vino como una apuesta, digamos, de parte de la dirigencia. Se pagó, creo que, si no me equivoco, una suma cercana a los 3 millones de dólares. Y después de haber sido adquirido, me parece que ha tenido quizás algunas irrupciones dentro de su primera etapa en River que han sido positivas, interesantes, dándole polivalencia al equipo, echando mano de él para jugar de lateral derecho, para jugar de primer marcador central. Me parece que después, como se fue sobrepoblando esa demarcación de la cancha, Boselli se vio obligado a retirarse del club, se termina yendo a Estudiantes de La Plata. En Estudiantes consigue quizás una regularidad y un buen rendimiento que hace que River lo repesque para poder contar nuevamente con minutos. Creo que desde su llegada, en su segunda etapa, no ha mostrado el nivel por el que River fue a buscarlo, y me parece que también de encontrar algún tipo de oferta que satisfaga a las dos partes, tanto al jugador como a la dirigencia, se va a terminar yendo, creo yo, casi por decantación, porque el hincha de River tampoco lo ha respaldado lo suficiente como para poder decir es un jugador que bancamos y que vamos a intentar darle un protagonismo distinto al que ya tiene. Podríamos hablar también de Fabricio Bustos, un jugador que en su momento inició una muy buena estadía en River, unos primeros 6 meses muy destacados, en el cual ha mostrado también su velocidad, ha tenido una carta de presentación en River, Fabricio Bustos, muy importante, muy interesante. Lamentablemente la llegada de Montiel lo termina poniendo en un lugar secundario, en un lugar de suplente claro dentro de la plantilla, y en Brasil, un jugador como él, que tenía tan buen mercado, siempre fue también un escaparate para el jugador, e incluso tuvo algunas propuestas de parte del fútbol brasileño para poder volver, y River desechó todas las propuestas de préstamos o de opciones de compra que podía llegar a tener, porque entendía que Montiel no estaba desde la mejor situación física. Bustos ha jugado en reemplazo de Montiel en este segundo semestre, no ha estado a la altura quizás de lo que había mostrado en un principio, y se lo notó que la confianza y el fútbol en parte los había perdido, y no sé si tiene que ver con una cuestión pura y exclusivamente desde lo táctico, de lo técnico, sino creo que es un tema pura y exclusivamente desde la confianza y desde lo mental. Un jugador que podría llegar a aceptar alguna propuesta en caso de que surja, o el hecho de desvincularse de River contractualmente, tenemos que hablar de Franco Armani. A ver, Franco Armani llegó a River en 2018, hasta la fecha lleva jugando 7 temporadas con la camiseta del Millonario. La verdad que Armani no solamente se ha convertido en un arquero preponderante, un arquero gana partidos, un arquero que ha vestido la camiseta de River de manera histórica en la Copa Libertadores. No sé si es el jugador con más presencias en la historia de la Copa, pero por ahí cerca andará. Es un jugador que ha representado muy bien al hincha de River por su seriedad, por su compromiso, por haber sido seleccionable también, por haber sido parte de la selección argentina, por haber puesto la cara quizás en momentos en los que River las papas quemaban. Fue un buen capitán. Ha tenido errores como los tienen todos los arqueros. Me parece que podemos contabilizar más cosas buenas que cosas malas. Teniendo en cuenta que en estos últimos años la figura Armani se fue erosionando en torno a la consideración del hincha y la consideración popular, tenemos que decir que con 39 años, por supuesto que está dentro de su evaluación interna, que creo yo que puede llegar a tener, el hecho de poder continuar o no continuar.
porque las exigencias cada vez son más grandes, la edad es cada vez más apremiante y ante una circunstancia de renovación constante y una renovación que creo yo que se va a notar mucho, Franco Armani puede llegar a ser parte de esa renovación y quizás más por motus propio porque es un deportista de la hostia, puede llegar a determinar que su carrera la quiere terminar en Atlético Nacional de Medellín y es totalmente respetable. Creo que en el caso de que Armani tome esa determinación de rescindir su contrato a finales de este año, obviamente que va a quedar un jugador que directamente va a la bandera, es un jugador que tiene aura de ídolo y que honestamente se lo ha ganado en la cancha. Más allá de muchos errores que le podemos llegar a enmarcar, también hay que decir que ha sido fundamental para muchos de los logros de River. Entonces veremos lo que sucede en torno a su continuidad, pero también podemos decir que son esos jugadores que pueden llegar a evaluar su situación y entender de que quizás está mejor fuera de la institución que formando parte. Hay un grupo de jugadores que han tenido quizás rendimientos entre buenos y malos, entre aprobados y desaprobados, y honestamente siento de que están capacitados para poder revertir quizás los malos partidos o las malas rachas que han tenido a lo largo del 2025. Y acá hay un grupo de jugadores que totalmente distinto un caso del otro, son considerados quizás para el hincha o para el común denominador del futbolero de diferentes maneras. Vamos a notar, digamos, la diferencia en torno a medida que los vayan marcando. Podemos hablar del caso de Chino Martínez Cuarta, podemos hablar del caso de Germán Pesela, que arrancó muy bien y que se fue deteriorando. Lamentablemente sufrió una rotura de ligamentos cruzados y podemos decir que perdió la posibilidad de poder revertir su situación futbolística. Tiene todavía para varios meses todavía de recuperación, pero también se evidenció una merma de lo futbolístico y creo que lo ha evidenciado la mayoría del que ve fútbol, por supuesto. El Chino Martínez Cuarta, podemos decir que mezcló buenos y malos partidos, ha tenido partidos sobresalientes y partidos muy flojos, y sé que se tiene que convertir quizás en el referente mayor de una defensa central que va a estar establecida por él y por Lautaro Rivero, y tiene aura de capitán, tiene voz de mando, tiene absolutamente todo lo que se necesita para poder liderar una defensa, tiene velocidad, tiene técnica, tiene juego aéreo, pero más allá de todas estas bondades que marco del Chino Martínez Cuarta, me parece que este 2025 en muchos aspectos estuvo en el debe, pero obviamente que tiene un crédito como para poder estar en una mejor situación y de repente no ser visto de reojo ni por el hincha ni por el que observa el fútbol, ¿no? Otros jugadores que porque me parece que me estoy yendo mucho en el detalle, pero podríamos hablar de jugadores como Juan Carlos Portillo, como Galarza Fonda, como Kevin Castaño, porque entiendo que también hay una animosidad de meterse, digamos, de lleno con Kevin Castaño por lo que costó y por la cara de bueno que tiene. Y es un jugador que todavía no ha logrado un consenso positivo de parte del hincha de River, pero no es casualidad de que formen parte de todas las convocatorias de la selección de Colombia, no es casualidad de que muchas veces sea titular con una selección que hoy en día es una de las más potentes del mundo, no es casualidad que tenga su rendimiento consolidado dentro de un seleccionado que lo utiliza muchísimo, tanto ofensiva como defensivamente, donde es un relojito. Me parece que en un plan de juego un poquito más sólido y entendiendo bien cuál es su posición en la cancha, porque este año ha pasado de jugar de interno, de volante derecho, volante izquierdo, como 5 solo, y no tener continuidad tampoco en una posición también te va perdiendo un poquito. Entonces, démosles quizás un poquito más de tiempo a Kevin Castaño como para que se termine de adaptar, y creo que no hay que ser tan severo, honestamente, porque no creo que su rendimiento haya sido de a plazo. Incluso hoy tuvo un buen partido. Volviendo al tema de estos jugadores que están en el debe, quizás también tenemos que hablar de Sebastián Driussi. A ver, Sebastián Driussi ha demostrado de que no le pesa para nada ser el delantero centro de River. Ha empezado con un rendimiento, vamos a decir, bastante dudoso, no estando quizás de la mejor manera físicamente. Me parece que ha podido tener un acondicionamiento físico lo suficientemente bueno que le permitió tener una racha de muy buen rendimiento, de muchos goles importantes, y creo que le llenó la confianza esos rendimientos para ser determinante después. Lamentablemente tiene una lesión importante en el Mundial de Clubes luego de meter un gol, y eso me parece que lo termina marcando para el resto de la temporada. Entre falta de minutos y minutos que quizás no han sido los mejores, Sebastián Driussi estuvo en la inconstancia de no poder encontrar su lugar dentro del plantel, muchas veces con una merma física visible, donde se nota que ya no presiona como lo suele hacer estando al 100%, es un jugador que no se asocia o que no está fino para poder desmarcarse o para poder integrarse en el circuito de juego del equipo. Me parece que es un jugador a recuperar, es un jugador que ha demostrado credenciales,
y que me parece que tiene que demostrar mucho más. River ha hecho una erogación importante también de dinero por él, y sabiendo que es un pibe de la casa, creo que no hay que cuestionarlo del todo en estos 6 meses porque físicamente no le dio. No porque no quiso, no porque quiso él, sino porque quizás su merma física, no haber podido hacer una buena pretemporada, le terminó repercutiendo negativamente en el físico, pero me parece que es un jugador a recuperar, y es un jugador que si recupera la memoria, recupera el estado físico, puede ser muy importante para River, Sebastián Driussi. Creo que está dentro de los jugadores que está con crédito para poder mejorarse en lo futbolístico, pero siendo de la casa, la exigencia va a ser un poquito más fuerte, si se quiere. Y aquí está la parte quizás más interesante de este 2026 de River, que son los jugadores que puedan llegar a dar un paso al frente en torno a los minutos que tengan por delante. ¿Y de quién tenemos que hablar en estos casos? Hay muy buenos arqueros en torno a la reserva, podemos hablar de Martinet, podemos hablar de Santiago Beltrán. En la defensa podríamos marcar como caso emblemático el caso de Ulises Jiménez, un jugador que ha pasado por selecciones juveniles, el caso de Lisandro Bajú, lateral izquierdo, una posición en la cual River no tiene mucho recambio y que quizás si Marcelo Gallardo deposita su confianza en este lateral izquierdo, lo veamos en algunas convocatorias, y quién te dice que también lo veamos dentro de la consideración en primer equipo. También tenemos que hablar de mediocampistas centrales, como es el caso de Agustín de la Cuesta, como es el caso de Thiago Acosta, jugadores que honestamente han demostrado que no le ha pesado para nada jugar en la primera división y que han mostrado por lo menos algunos destellos de calidad bastante interesantes. Podríamos marcar también el caso de Jaime, el pibe que hoy hemos visto jugar un ratito ante Independiente Rivadavia Mendoza, un pibe que tiene mucha técnica, mucho desborde. Me parece que le falta bastante desde lo físico, me parece que está un poquito como para mejorar el aspecto físico, pero me parece que en tanto y en cuanto pueda encontrar una mejora en lo físico, Jaime es un jugador interesante, seriamente lo digo. Otros jugadores que van a ir ganando protagonismo, me parece a mí, son los casos de Santiago Lencina, el caso también de Ian Subiabre. Podemos hablar también de Giorgio Constantini, es un jugador que era muy polivalente, muy utilizado en la reserva, podía jugar como volante creativo o como volante de contención y te daba ese doble registro. Podemos hablar también de Agustín Ruberto, una muy buena noticia de cara al 2026, es un delantero centro potente, con absolutamente todos los recursos, cabezazo, me parece que es un jugador totalmente recuperable, y me parece que va a ser determinante este año 2026 para su carrera. Sinceramente deposito muchísimas esperanzas en Agustín Ruberto, y si el físico verdaderamente lo acompaña, me parece que puede ser un año en el cual puede destacarse y mucho Agustín Ruberto. También hay que dejar de lado que Bautista Dadín, los minutos que ha tenido a lo largo de este semestre, no lo ha hecho mal, ha sido una muy buena opción como segundo delantero. Me parece que es un jugador también a tener en cuenta. También me parece que tiene que hacer algún tipo de trabajo desde lo físico como para poder tener quizás una presencia distinta, pero es un jugador que técnicamente y con el olfato que tiene para romper en diagonal en los últimos metros de la cancha, es un jugador muy, muy interesante.